Bendiciones, queridos hermanos en Cristo, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Muchas gracias por este tiempo que nos da el Señor para compartir su bendita palabra. En esta mañana el Señor envía a nosotros una palabra de bendición, de tal manera que nos haga entender y nos haga comprender nuestro sentir delante de Él. Qué tan importante, hermano, que yo quiero que usted entienda que este programa se abrió, hermano, por orden del Señor, que nosotros estuviéramos hablando de la salvación, estuviéramos reconciliando, estuviéramos hablando, hermano, la importancia de qué es la salvación, qué es la reconciliación, cómo puedes tú volver al Señor, de tal manera que regreses a casa, haya lo que haya sucedido, lo que hayas hecho, hermano, lo que te hayan hecho, tú tienes que volver a casa. Es el tiempo de volver con el Señor, pedirle perdón, reconciliarte con Él, de tal manera de que todavía Dios está llamando, las puertas del arca están abiertas, hermano. Corre a tiempo a buscar la ayuda del Señor, corre a tiempo a reconciliarte con el Señor. Ya es el tiempo que tengas que volver y decirle: Padre, aquí estoy de nuevo, he venido a adorarte, he venido a darte las gracias, he venido a estar contigo. El Señor ha estado hablando a mi corazón, hermano, un tema, algo que me inquieta mucho, y quiero compartirlo con usted porque ha estado fuerte en mi corazón. Quiero que me acompañe usted en el libro de Hebreos 12, versículo 2. Y este tema, el hermano, le he titulado Poner los ojos en el Señor Jesús. Y dice en el Hebreos 12, dice: pero tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo pues delante de nosotros, de él sufrió la cruz, menospreciado la oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjese que esto está en mi corazón, porque este programa es para evangelizar, hermano. Por eso le pedimos que nos ayude a evangelizar compartiendo la palabra, dándole like a la página. Ya estamos en YouTube también. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde el crecimiento de muchas religiones, muchas denominaciones, aunado, hermano, una falsa doctrina, un falso espíritu se está moviendo de una manera increíble, está creciendo. Pero sobre todo, hermano, yo veo que lo que está creciendo muy fuertemente, hermano, es la doctrina. Mucha falsa doctrina. Muchos creen que son poseedores, hermano, de una enseñanza, o que creen que hablan del Señor, pero en realidad, hermano, se dedican a distorsionar todo lo que es el Evangelio, aunque es el espíritu del anticristo, hermano, distorsionando, porque en Juan llegó a decir, verán, él llegó a decir: hijitos, ya es el último tiempo, verán, pero dice que el anticristo dice: hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, pero ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Aquí dice, hermano, que habla de un anticristo, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Entonces nos enseña, hermano, que en este tiempo el espíritu del anticristo estará manifestando, hermano, enseñanzas, corrompiendo la doctrina, tratando de, porque la palabra nunca la van a corromper nadie. Que se corrompa en la boca de alguien es diferente, pero que nunca la palabra, hermano, va a corromperse.
siempre seguirá siendo la palabra de verdad, siempre seguirá siendo la palabra de justicia, siempre seguirá siendo la palabra santa, de tal manera, hermano, que muchos la van a, así como enjuiciaron al Señor Jesús, hermano, poniendo palabras que Él no dijo, así también, hermano, estará en este tiempo, poniendo palabras, poniendo, hermano, versículos, cambiándole el sentido a la escritura, de tal manera, hermano, que también hay una consecuencia para aquellos que transgiversan, corrompan y tuerzan las escrituras. Y eso es importante entenderlo, quiénes realmente torcerán las escrituras, cómo torcerán en este tiempo, hermano, y estarán llevando a la destrucción a un pueblo, a creyentes que creen en sus mentiras. Por eso hoy estamos, hermano, entre una fuerte lucha entre doctrina y doctrina. Estamos en una fuerte lucha, hermano, en ver quién tiene la verdad. En veces, hermano, muchos hombres, no sé, voy a llamarles hombres, que sustentan ser pastores, hermano, de tal manera que hacen mesas de debates, de tal manera que lo único que hacen es desprestigiar cada día más el evangelio. De tal manera que cada quien busca avergonzar al otro. ¿Por qué le puse esto, hermano? Porque el Señor había hablado en mi corazón en el sentido de que qué es lo que realmente va a salvarnos, qué es lo que realmente va a llevar la salvación al creyente. Y que tú como creyente debes de entender que aunque estés en una denominación, aunque estés en una congregación, aunque estés en creer que estás en el mejor lugar, tienes que tener mucho cuidado de entender de que ninguna denominación, ninguna congregación, ninguna doctrina va a salvar a nadie. Ninguno de esos tres salva, ni por creer en santos, ni por creer en un hombre. Nada de eso te va a salvar, sino lo que realmente trae la salvación, hermano, es haber recibido a Cristo como nuestro Salvador y haber aceptado su doctrina. Y eso es importante entenderlo. Pues quiero hablarles un poquito sobre esto, hermano, porque es tiempo de que el creyente agarre la palabra, agarre la Biblia, agarre realmente lo que realmente nos hará salvo. Mi Señor Jesús, el que cree en mí, como dice las Escrituras, o sea, no hay otra denominación, no existe denominaciones. Somos un cuerpo en Cristo, sí somos miembros en Cristo, pero ningún miembro, hermano, ningún cuerpo, hermano, salvará si no es por la bendita palabra. Estamos viviendo tiempos de un gran crecimiento de religiones, de denominaciones, hermano, aunado a una gran batalla de doctrinas, hermanos, que creen ser poseedores de la absoluta verdad. A nadie, hermano, se les dio una absoluta verdad, solamente se les dio una verdad, hermano, de acuerdo a su función, pero no de una verdad de acuerdo, hermano, a un total de todos. No todos conocemos en totalidad, porque dice la Escritura que en parte sabemos, pero cuando el Señor venga nos revelará las cosas. Quiere decir, hermano, que a nosotros como ministros o como iglesia, hermano, se nos entregó una responsabilidad que tenemos que desarrollar como un miembro en el cuerpo de Cristo, pero que tenemos que hacer nuestra función, hermano, no metiéndonos e intrometiéndonos en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, estamos en el tiempo donde el creyente, hermano, no se ponen de acuerdo. Los pastores no se ponen de acuerdo, hermano, inclusive coberturas apostólicas, hermanos, no se ponen de acuerdo porque en veces a algunos no se les ha revelado, hermano, que son hermanos en Cristo. Pero hay coberturas genuinas, hay pastores genuinos en el cuales el Señor se les está revelando, hermano, la verdad.
La verdad. Por eso la verdad, hermano, hay que entender qué es la verdad. A veces decimos la verdad, pero no entendemos qué es la verdad, porque mucho creyente no lo sabe explicar, y muchas veces ni los propios ministros. Por eso es importante de poner los ojos más en este tiempo, porque nosotros debemos de estar predicando, hermano, el pan, el alimento del tiempo final. No un tiempo pasado, sino un alimento de un tiempo final. Por eso ahora en este tiempo más que nunca tenemos que estar anunciando que pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué está diciendo, hermano? Ahora en más de tiempo los verdaderos ministros, los verdaderos genuinos que se les ha revelado al Cristo, hermano, estarán haciendo que pongan los ojos en Cristo, no en una denominación, no en una congregación, no en ninguna religión, hermano. Nada de eso salva. Y yo me preguntaba, ¿por qué todavía estamos así? El Señor me habló a mi corazón, hermano, y me llevó a algo tan hermoso que quiero que usted lo entienda también. Entonces, hermano, quiero que me acompañe usted en el libro de Efesios 4, versículo 3. ¿Por qué tan importante tenemos que enseñar que Él es el que te y poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Es tiempo, hermano, de que nos pongamos de acuerdo, aunque creo, hermano, que en este tiempo a muchos se les abrirá el entendimiento, a muchos, hermanos, resplandecerán, hermano, porque viene el tiempo de la revelación, viene el tiempo donde el Espíritu, hermano, va a abrir el entendimiento, de tal manera, hermano, que entiendan realmente el propósito divino. Se les vendrá el conocimiento, como dijo Daniel. Por eso dice que estarán buscando en este tiempo, se establecerán los libros de tal manera, hermano, de que el creyente entienda que la importancia de la consagración, la importancia de la santidad, la importancia de apartarse para el Señor, porque eso es una revelación, no es algo que hermano, que tengamos que nosotros moldear a un creyente, sino que es algo que será revelado en este tiempo, entendiendo, hermano, que sin santidad nadie verá al Señor. Algo que dijo Daniel, ¿verdad? Que es un libro profético, en Daniel 12, ¿verdad? Versículo 4. Perdón, desde el versículo, dice desde el 1, y todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pero mira lo que dice en el versículo 3. Dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. La justicia, hermano, que es revelada por la fe, hermano, es el creer que realmente la palabra de Dios se cumple. Por eso, hermano, la mentira y el engaño es creer que estamos en una congregación, estamos en una denominación, estamos en una cobertura, pero no vemos respaldo divino. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Queremos entender que el respaldo divino, hermano, solamente se va a dar cuando se enseña la justicia, que es cuando se enseña a creer que la bendita palabra de Dios se cumpla. Creer no es creer en Dios, hermano. Creer es creerle a Dios. ¿Y qué es lo que le creemos a Dios? Que le creemos a Dios. ¿Por qué creemos en Dios? Porque vemos que la palabra de Dios tiene poder, que la palabra de Dios, cuando habla, hermano, se cumple, y estamos viendo el cumplimiento de los tiempos profetizados en las Escrituras. ¿Por qué vamos a creer cada día más en la bendita palabra del Señor? Porque estamos viendo que se está cumpliendo todo lo que está diciendo. Eso es fe. Ahora yo voy a creer en la bendita palabra porque veo que se cumple. Ahora yo voy a creer en la palabra porque tiene poder, porque aquí dijo el Señor. Y aún, hermano, todo lo que Dios te ha profetizado en tu vida, ¿cuándo lo ha profetizado en tu vida? En las Escrituras. Todo lo que Dios profetizó en tu vida, de tu vida, para tu vida en las Escrituras, se van a cumplir. Hermano,
Porque hay profecías que están escritas que se van a cumplir en tu vida. Por eso es que a mí me profetizó el Señor que yo iba a hacer esto y esto. Sí, pero ¿dónde están las escrituras, hermano? En vez están buscando más la profecía del hombre, hermano, de una declaración, que las profecías que se declararon para tu vida en las escrituras. Lo que realmente deberíamos de buscar, hermano, en las profecías son las que están escritas para tu vida y que tarde o que temprano se van a cumplir siempre y cuando nosotros anhelemos y deseemos buscarlas, hermano, que se hagan una realidad. Porque hay quienes no se cumplen profecías de hombres, hermano, porque son palabras que Dios no dijo. Mucha gente le da la espalda a Dios porque no se cumplió, sí, hermano, pero Dios habla de acuerdo a su bendita palabra. Por eso estamos entendiendo, hermano, que dice que los entendidos, ¿a quiénes enseñarán? ¿Quiénes son los que van a resplandecer en este tiempo? ¿A quiénes se les abrirá el entendimiento en este tiempo de las benditas sagradas escrituras? ¿Quiénes, hermano? A los que realmente crean en el cumplimiento de la palabra escritas y profetizadas aquí en su bendita palabra. Por eso nos enseña, hermano, que hoy vamos a estar enseñando fe. ¿Cuál es fe? Que crean en la palabra, porque la palabra se cumple, se está cumpliendo, hermano. Si améis mi palabra, dice el Señor, vendremos y moremos. ¿Qué es lo que realmente trae salvación? Va a traer salvación, es creer en la palabra. Y Cristo es la palabra. Ya no, hermano, para quitar la idolatría, por eso dice, no te harás imágenes. ¿Qué significa imágenes? Productos de la imaginación. El hombre está bombardeado, hermano, en este tiempo, la mentalidad de creer que Cristo, hermano, es un hombre de color claro, de cabellos largos, de hermosa apariencia, hermano, de creer que en veces como lo pintaron en el Vaticano, hermano, afeminado, y muchos torcidos y hermanos y pervertidos poniendo que ahora el Cristo es una mujer. Que el Señor reprenda al diablo, hermano, porque están distorsionando toda la mente del hombre. Y el hombre cuando piensa en Cristo, piensa en una imagen que fue creada para creerle que Cristo es una imagen, que Cristo es un hombre. No, hermano, Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. El que cree en mí, como dice las escrituras, que está diciendo el Dios Cristo mismo, hermano, es la bendita palabra, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y ahora está entre nosotros. Por eso dice que es necesario poner la palabra en nuestro corazón. Pero entonces, hermano, vean que le dice, resplandecerán, hermano, en este tiempo. Aquellos que enseñen realmente al cumplimiento de la palabra, aquellos realmente que están entendiendo, que están reentendiendo en qué tiempo estamos y la importancia, hermano, de correr al Cristo. Dice que estos resplandecerán como las estrellas. Que estamos hablando entonces, hermano, de una revelación del Espíritu Santo. Por eso en este tiempo, hermano, viene el derramamiento en una manera tan fuerte, hermano, que lo que trae el derramamiento del Espíritu es el entendimiento, hermano. Es el entendimiento de realmente entender lo que somos y lo que debemos hacer. Por eso, hermano, muchos no entienden quiénes son y hacen lo que Dios no les mandó. En Efesios 4:7 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque hay quienes, hermano, dice en Efesios 4:7, no entienden quiénes son. No entienden, hermano, que el propósito de Dios, hermano, es alcanzar, hermano, un propósito divino. Dice en el 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vocación en que fuisteis llamados.
Con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros. Pero vean lo que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice, en el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? Que todavía todavía, hermano, en algunos no se ha revelado la importancia, dice, hermano, en el cual fuimos llamados. Fuimos llamados a qué, hermano, a entender que tenemos que, con solicitud, hermano, guardar la unidad del Espíritu en paz. Si nosotros, hermano, realmente cuando el derramamiento está sobre nosotros, el Espíritu está sobre nosotros, nos debe llevar a entender, hermano, que debemos de guardar la unidad en el Espíritu. Mire, cuando yo empiezo a numerar, hermano, veo 9 cosas que debemos de guardar nosotros. Debemos estar prestos para entender, hermano, de acuerdo a nuestro llamamiento. Dice, 1, en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz. ¿Quieres enseñar, hermano, que tenemos que andar? Aquel, hermano, que han entendido el derramamiento que se ha venido sobre ellos, aquellos que han entendido, hermano, los que verdaderamente han creído la palabra, la doctrina, hermano, viven en el vínculo de la paz. Quiere decir con eso, hermano, que no andan haciendo guerra, que no andan destruyendo la vida de otras, porque entienden, hermano, que somos un mismo, debemos de dar en una misma unidad. Mire lo que dice también, un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo, no somos muchos cuerpos, somos un cuerpo en Cristo. Quiere decir que la palabra, hermano, la doctrina nos hace entender que somos uno. Nadie puede, dice la misma escritura, que un miembro fuera del cuerpo no permanece. Quiere decir que ninguno, los que causan división, hermano, son aquellos que son carroñeros. Dice la misma escritura que la palabra lobo significa el que desmembrena un miembro, el que quita un miembro, hermano. Por eso dice que en medio de lobos rapaces. ¿Quiénes son los lobos? Los que causan división, los que arrancan, hermano, su cuerpo para sí mismos. Por eso los que realmente son lobos rapaces, ministros, hombres, líderes, son aquellos que no les gusta entender, que quieren entender, hermano, que la importancia de la unidad, sino que quieren caminar solos en una manera de sectarismo. Eso es un lobo rapaz, porque desmiembran el cuerpo. Entonces también dice, un espíritu, como fuisteis también llamados, dice. Entonces aquí también habla de que hay que hacer un mismo espíritu. Cada uno que hemos creído, aquellos que han creído en el Señor, en un espíritu también tienen, hermano. También dice que fueron llamados, dice, una misma esperanza de vuestra vocación. Todos tenemos nuestra esperanza, todos debemos de tener nuestra esperanza en el Señor, nuestra confianza en el Señor. Todos. ¿Qué es lo que produce la bendita palabra? ¿Qué es lo que produce la doctrina genuina de Cristo? ¿Qué es lo que produce en nosotros ese llamamiento, ese escogimiento? Guardar la fe en el vínculo de la paz, saber que somos un mismo cuerpo, saber que somos un mismo espíritu, sabemos que tenemos una misma esperanza. En el 5 dice, un Señor, 6, una fe, 7, un bautismo, 7, un Dios, 8, y un Padre de todos. 9 cosas, en el cual es sobre todo, dice, es para todos, es y por todos y en todos. Quiere decir que estas 9 cosas, hermano, que nos hacen solicitar y estar pendiente, es aquello, hermano, que debe de producir en nosotros
cuando entendemos la genuina doctrina, cuando entendemos realmente quiénes somos delante de Dios. Quiero que, aquí le voy a llevar, hermano, que el por qué todavía no nos ponemos de acuerdo, o hay quienes no se ponen de acuerdo, porque llegará el día, hermano, el Señor nos mostraba dónde está llegando el tiempo, donde vamos, donde a quienes se les va a abrir el entendimiento, aquellos que van a resplandecer por el Espíritu Santo, hermano, entonces ellos entenderán esto que somos, que debemos andar en unidad, que debemos andar en un mismo cuerpo, un mismo espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos. A mí me llama la atención, hermano, que el número 9 es el número del fruto del Espíritu Santo. Pero si nos vamos un poquito a las raíces hebreas, el 9 está relacionado, hermano, con la letra Tet, que es en hebreo, que significa embarazo, significa nuevas, significa revelación, significa oculto, algo oculto. Por eso, hermano, estamos en un tiempo donde para algunos hermanos tienen oculto el Evangelio, todavía para ellos, hermano, tienen guardado el Evangelio de la salvación. Simplemente predican el Evangelio de la prosperidad, predican, hermano, de que te va a ir bien, de que tú eres un buen hijo, que tú eres buen esto, pero, hermano, no les enseñan el Evangelio de la salvación, no les enseñan el Evangelio de la santidad, no les enseñan el Evangelio del temor, no les enseñan el Evangelio de buscar, de poner los ojos en las cosas de arriba, en el reino buscar que se cumplan ellos las profecías escritas en la palabra, lo que Dios determinó para cada uno de ellos. No debes de esperar, hermano, que te profetice. Ya las profecías están dichas para todo aquel que la busque. Por eso yo veo, hermano, que imagínense cómo quedarán esas iglesias, hermanos, que son profetas, que ve y profetízale. Y mira, tú declara una palabra. ¿De dónde sacan eso, hermano? Ya iba alguien, hermano, humanamente, en la carne, hermano, y ni tan siquiera en el espíritu, a darles que tú vas a hacer esto y que Dios te demanda que hagas esto. No, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque no han entendido, hermano, esa no es la doctrina de Cristo. Eso están errados en la doctrina, porque están tremendo, hermano, porque dice que la letra T está relacionado con la revelación, con el embarazo. Quiere decir, ¿en qué tiempo está la iglesia ahorita, hermano? En dar a luz al hijo varón. Hermano, en el tiempo, hermano, del embarazo, hay quienes no están embarazados todavía. Hay quienes no tienen, hermano, no tienen identidad, ya no saben de dónde son. Defienden más una denominación, defienden más una congregación, defienden más su doctrina, defienden más a un hombre que la doctrina de Cristo. ¿Por qué no la defienden? Porque la desconocen, hermano. Porque ni saben quién es el Cristo. Acordémonos que hay muchos Cristos. Hay falsos Cristos, muchos vendrán en mi nombre. ¿Qué está diciendo? Traerán una doctrina, pero no, esa doctrina lo único que hará es negar al verdadero Cristo. Por eso, cuando habla del 9 está relacionado, hermano, con que nosotros, dice, las nuevas buenas. Quiere decir, hermano, que el que entiende, hermano, el que se le ha revelado realmente el Cristo, hermano, entonces es portador de buenas nuevas, es portador, hermano, de aquella revelación del Cristo. Al Cristo se le ha revelado. El 9 tiene que ver con revelación. Se le ha revelado. Y eso me habla a mí de Pablo cuando el Señor se le reveló. Vamos a entender por qué, hermano. Por eso hay quienes, hermanos, tienen oculto el Evangelio y no lo han revelado. No han revelado al Cristo. No pueden. Por eso nosotros los pastores, la palabra culto, hermano, en uno de los significados que tiene culto en el hebreo, hermano, es presentador. Quiere decir que, hermano, que un predicador, ¿a qué se dedica? A presentar, a darlo a conocer, porque en su vida se ha revelado a él.
Hay quienes son evangelistas, hermano, y están ahí con que, yo escucho, hermano, ya los evangelistas de este tiempo, hermano, ya desconocen su función. Más bien son como, ¿cómo se llama esto, hermano? Motivadores personales, que realmente la función de un evangelista. Realmente, hermano, ya la función de aquellos que deben ejercer realmente su ministerio, hermano, ya no es como antes, ya no es como el principio, celosos, hermano, realmente para atraer almas a Cristo, hermano, para llevarlos al arrepentimiento, para hablarles de la misericordia. Ya no hablan de eso, ahora son palabras bonitas, relaciones. Ahora los evangelistas se ponen a cantar, ahora los evangelistas se ponen a dar regalos, ahora los evangelistas se ponen a dar café, ahora los evangelistas, hermano, se ponen a regalar dulces, a regalar juguetes. Ahora los evangelistas, hermano, ahora ya no manifiestan el poder realmente en el cual fueron llamados para salvar almas, hermano. Ahora los evangelistas tienen otra mentalidad. Todos somos evangelistas, hermano, ya no andan conforme al poder de Dios, porque ya no saben quiénes son. Si alguien habla bonito, ya es un evangelista. No, hermano, los evangelistas en el principio no eran así, eran poderosos. Como mi Señor Jesús, no andaba perdiendo el tiempo, hermano, jugando, distorsionando el evangelio, cosa que Dios no mandó. Por eso hay quienes en este tiempo, hermanos, tienen oculto el evangelio, tienen oculto realmente la doctrina. Si algo que debemos de defender es la doctrina de Cristo, esa sí la vamos a defender. ¿Qué es lo que realmente vamos a defender en este entonces? No es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. No es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Si algo vamos a defender en este tiempo es que somos miembros de un mismo cuerpo. Por eso, hermano, en 2 Corintios 13, versículo 11, dice: por lo demás, hermanos, dice, tener gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dice, hermanos, tener gozo y sed de un mismo sentir. Acordémonos que la iglesia primitiva en Hechos, hermanos, 2:42, nos enseña que esta iglesia tenía un mismo sentir, las cosas las tenían en un mismo común. ¿Por qué? Porque tenían, hermano, dice que estaban apegados a la doctrina de los apóstoles. Todos estaban buscando un mismo propósito. Yo veo que en el principio de la función de la iglesia, en el caminar de la iglesia en Hechos, hermano, la iglesia era una. No habían iglesias, había una iglesia. Habían ramas, o sea, células. Habían, hermano, los hermanos por causa de la distancia formaban un grupo, pero todos eran del mismo sentir. Romanos 15:5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Quiere decir que el sentir, hermano, tiene que estar en Cristo. Y me llama mucho la atención, hermano, que sentir en el griego significa sentir una misma cosa. Y mire lo que dice: poner la mirada. Poner la mirada. ¿Qué es un mismo sentir? Poner la mirada ¿en quién? En Cristo. Dice pensar igual. También significa hacer caso, significa solícito, significa ejercitar la mente. Quiere decir, hermano, que realmente lo que dice, estén todos un mismo sentir, todos el mismo. Es decir, ¿qué está diciendo? Pongan todos debemos de poner los ojos en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Aquellos, hermanos,
quienes se les ha revelado el Evangelio, a quienes se les ha revelado el Cristo, a quienes realmente están resplandeciendo en este tiempo, hermano, la gente ya se están convirtiendo en un mismo sentir. ¿Sabe qué estoy viendo yo, hermano? Porque me gusta investigar. Que hay quienes ya están despertando, tenemos un mismo sentir, y ahora están hablando, hermano, hombres que ahora antes no lo hacían, ahora están hablando de esa venida, están hablando de santidad, están dejando a un lado argumentos, hermano, defendiendo algo que doctrina, defendiendo escatología. Eso ya se acabó, hermano, eso ya se acabó. Ahora tenemos un mismo sentir, ahora todos decimos, pongamos los ojos en el Cristo. Ahora ya no es mi denominación, ahora nosotros no somos ahora decimos nosotros somos el cuerpo de Cristo. El lenguaje tiene que cambiar. En este tiempo el lenguaje y la mentalidad tienen que cambiar. Por eso la palabra sentir también significa ejercitar la mente. Va a cambiar porque el Espíritu Santo va a cambiar la mentalidad, va a cambiar el lenguaje. Cuando se derrama el Espíritu Santo en este tiempo, hermano, y realmente los hijos empiecen a resplandecer, porque ya es el tiempo de resplandecer, entonces la mentalidad y el lenguaje va a cambiar. Tendremos todos un mismo sentir, estaremos hablando de una misma cosa. La iglesia se estará dando cuenta de que somos un mismo cuerpo. En vez de para muchos no se le ha revelado quién es el Cristo, hermano, y en lugar de poner los ojos en el Cristo en este tiempo, lo van a poner los ojos en sus propios hermanos. Hay quienes en lugar de poner los ojos en Cristo, lo están poniendo en los hombres, lo están poniendo en los hermanos. Tristemente, hermano, hay predicadores, hay líderes y hay iglesias que tienen rivalidades. Observe usted, hermano, las redes sociales. Hay quienes les gustan estar, hermano, siguiendo a Carlos Rivas, a Cash Luna, todo ese tipo de gente, hermano, que es lo único que hacen, o predicadores, hermano, que lo único que hacen es estar persiguiendo a los pastores, es estar persiguiendo a los hermanos que están todavía saliendo del mundo, hermano, y los están persiguiendo para destruirles la fe. Un predicador genuino de Dios no se dedica a estar mirando la vida de los demás. Y aquellos que se dedican a perseguir apóstoles, hermano, a estar denunciando a los apóstoles. La misma escritura en Apocalipsis dice, tú que has probado a los apóstoles y los has hallado mentiroso, también te digo, también tengo algo en contra tuya. Mira, hermano, en este camino nadie debe de perseguir la vida de otros sin antes mirar cómo está tu vida. Si algo Dios va a mirar, hermano, también es nuestra vida. Antes de hablar de otros, miremos cómo estamos nosotros. El problema está que hoy el hombre se cree tan santo, se cree tan bueno, que le repugna ver a los otros que pequen, le repugna ver a los otros que cometan errores, de tal manera que buscan su destrucción. Estos no saben de qué espíritu son, porque no se les ha revelado al Cristo. Y mucha gente son seguidores de ellos, hermanos, sin saber de que ellos no son pastores de Cristo, no son ministros de Cristo, porque Cristo no se dedicó a buscar y a destruir la vida que aquellos que les parecía que le estaban mal. Estamos viendo, hermano, que porque no se les ha revelado el Cristo, no tienen el carácter de Cristo. Por eso, hermano, si no lo ponen en el Cristo, lo van a poner a los hermanos, como pasó con Caín y Abel. En Génesis 4:2 dice, Dios dio la luz, dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Quiere decir que a manera de Caín, hay pastores a maneras de Abel, que se dedicarán realmente a pastorear el rebaño, realmente a ejercer su trabajo, hermano, como pastores, hermano. Pero hay quienes, hermano, otro tipo de pastores, como los Caínes, que la misma escritura dice que harán presa, hermano, de aquellos hombres inconstantes, harán mercadería de ellas,
De tal manera que dice en segunda de Pedro, hermano, que negarán. Segunda de Pedro 2 dice 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán su disolución, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras infladas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermano, ¿qué está diciendo? Entonces, hermano, que muchos están buscando, los predicadores de la prosperidad, los predicadores, hermanos, de lo terrenal, los predicadores de Dios, hermano, dice que están destruyendo a la gente, están destruyéndole la fe, los están llevando porque la gente está encaminada, están creyendo que la profecía, hermano, que están dando ellos viene de parte de Dios. La profecía, no hay palabra más profética, más segura que la bendita palabra, la profecía escrita, la que Dios nos dejó, la que Dios demandó para que nos vaya bien en esta vida, ya está declarada, hermano. Pero ¿por qué no se cumple? Porque el hombre, hermano, no ha tenido un encuentro con el Señor. Pero a manera de... Hoy están, ¿se acuerda usted de por qué Lot se separó de Abraham? Porque había pleito entre los pastores. Hermano, porque no se ponen de acuerdo los pastores, no se ponen de acuerdo los hermanos. Qué hermoso reconciliarnos, pero el que se reconcilia sabe, hermano, que somos de un mismo espíritu, sabe, de un mismo Padre, tenemos una misma fe, un mismo bautizo, andamos en los vínculos de la paz, hermano, tenemos un mismo Dios, un mismo Dios Padre. A manera de Caín y Abel en este tiempo, a mí me llama la atención esto, hermano, que van a desconocer su propia sangre y matarán. Por eso yo cuando veo esto, hermano, veo la persecución que se avecina. Una persecución tan fuerte como lo ha habido siempre, hermano. Quiere decir que, hermano, que en este tiempo, a manera de Caín y Abel, hermano, estarán matando su propia sangre, creyendo que son portadores de la absoluta verdad. Acordémonos, hermanos, que en Génesis 4 dice que la sangre clamaba. La sangre habla, hermano. Clamaba una venganza de quienes, de aquellos que son perseguidores, de aquellos que destruyen realmente la iglesia de Cristo. Por eso la persecución, se avecina una persecución, hermano, y esto hay que entenderlo, hermano, que el espíritu del anticristo estará ejerciendo tal cosa, de tal manera que como en aquellos tiempos, hombres, hermanos, como ahora, hermano, como está sucediendo hoy ya actualmente, ministros a Caín, hermano, en forma de Caín, iglesias denominacionales, hermano, persecuciendo, hablando debates, hablando, hermanos, quién está bien y está mal, cuando no se dan cuenta que son hermanos, en realidad están peleando, en realidad están discutiendo, hermano, y se les olvida que tienen un mismo Padre, tienen una misma fe, son un mismo bautismo, creen en el mismo Dios, tienen el mismo Espíritu Santo y se están matando, discutiendo entre ellos. Eso no debe estar pasando en este tiempo, hermano, pero es profético, va a pasar. ¿Por qué? Porque no se les ha revelado al Cristo. Desconoce su propia sangre, hermano, como lo hacía en su tiempo Pablo en Hechos 26:14. Y habiendo caído, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierras, oímos una voz que hablaba y decía una lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me aparece a ti.
Entonces dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, ¿A dónde iban a abrir sus ojos? Para que pusieran los ojos en el Cristo. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Quiere decir que recibieran el reino de Dios, hermano. Pero un hombre que era persecutor, que causaba persecución, hermano, que estaba en contra de su propia sangre, que estaba en contra de su propio pueblo, ahora Dios lo llama, se le presenta al Señor, le viene la revelación, le viene el entendimiento, hermano, y le dice: a ti te pondré para que tú le abras los ojos, para que ellos pongan los ojos en mí. Mira, hermano, Pablo defendía mucho el judaísmo. Pablo dice que era fariseo. El fariseo es una doctrina. Hermano, era fariseo, era judío. Era, hermano, un hombre, hermano, que defendía mucho su religión, defendía mucho su denominación, defendía mucho su doctrina. Un hombre quien hace eso, un ministro que hace en eso, no se le ha revelado el Cristo, porque en lugar de abrirle los ojos se los está cerrando. Porque llegará el tiempo, en este tiempo, hermano, donde el Espíritu Santo le abrirá los ojos, le abrirá el oído a los genuinos ministros, a quienes son perseguidores, a quienes no se les ha revelado. Por eso yo veo, hermano, que la persecución fuerte que viene hoy sobre la iglesia de Cristo vendrá de hombres con mucha letra y carnales sin el Espíritu de Dios. Hermano, ¿por qué? Porque estos no tienen el Espíritu, en el cual no se les ha revelado al Cristo. Aquellos que se les revela, hermano, entienden que su papel no es seguir ni matar a aquellos que han creído en el Señor Jesús, sino llevar el Evangelio a aquellos que no conocen el Señor y hacerlos que pongan los ojos en el Cristo, que busquen el perdón de pecados, que busquen el reino de Dios. Oh, hermano, ahí mismo en Hechos 9, versículo 19 dice: y habiendo tomado aliento, recobró fuerza, y estuvo Saúl por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que era el Hijo de Dios. Y todos los que estaban oído estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y en eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero vean lo que dice en el 22: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mira, hermano, después de un hombre perseguidor, ahora se dedicaba a esforzarse, ya no estaba defendiendo su doctrina, ya no estaba defendiendo su denominación, ya no estaba defendiendo que tanto conocía. Era un grande, no, está tremendo eso, hermano. Si usted como predicador, hermano, se presenta con sus títulos de teología, con sus títulos de una universidad, está errado, hermano, porque en Cristo, hermano, usted no va a presentar ninguna credencial aquí en la tierra, ninguna carta expedita por los hombres, si no es por el Espíritu Santo, hermano, que lo que vamos a defender realmente, hermano, es la doctrina de Cristo. Realmente que vamos a defender es que somos una iglesia en Cristo, que lo que vamos a defender que somos un cuerpo en Cristo y que la cabeza es Cristo. Por eso yo veo, hermano, que en este tiempo los que realmente persiguen son aquellos que defienden que tienen el conocimiento, que defienden que tienen, hermano, que son la única verdad. Por mucha teología que entiendan, que tengan, hermano, si no revelado por el Espíritu Santo, para que dejen toda su denominación, para que dejen todo su doctrina, para que dejen todo, hermano, su creencia de que son la única iglesia, no se les revelará. Pablo cada día se esforzaba a dar a conocer al Señor, a Jesús como su Salvador, y que decía: mira, su predicación es
Pongan los ojos en el Señor. Cristo es el autor y consumador de la fe. Vamos todos, Cristo viene pronto. Mira, vamos a la mirada hacia el reino. No había denominación, no había eso, sectarismo, no había, hermano, de una manera que están defendiendo a superapóstoles, de quienes, hermanos, estos hermanos de la luz del mundo, defendiendo a un hombre, hermano, todavía se ha aferrado a ellos. Ellos no conocen a Cristo, no tienen a Cristo, hermano, aunque el Espíritu Santo les está hablando, todavía no se les ha revelado, porque hay hombres parados anunciando ahí, hermano, que no tienen que poner los ojos en el hombre, sino en el Cristo. Todavía la iglesia está dividida, hermano. Y es necesario pedir al Espíritu Santo que nos abra los ojos. Dijo el Señor, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. ¿Por qué? Porque el Cristo, el Espíritu Santo no se les ha revelado. Porque algunos tienen espíritu de estupor, hermano, que les ciega. El espíritu de, hermano, el anticristo en este tiempo, el Dios de este mundo, hermano, cegándoles el entendimiento para que no vean ni oigan. Por eso, hermano, cada día dice que se esforzaba a dar a conocer al Señor. En este tiempo será tiempo de muchos, a muchos se les va a revelar. Se les va a revelar. El Cristo se estará revelando, hermano. Aquellos que se preocupan por conocerlo, se les estará revelando. Aquellos que son perseguidores, algunos se les estará revelando para que desarrollen, hermano, lo que el Señor les encomendó en su iglesia, en los que les encomendó, en el lugar donde estás. Dios te va a habilitar para que tú entiendas por qué Dios te plantó en tal lugar, porque Dios te llamó como apóstol, porque Dios te llamó como evangelista, profeta, maestro, porque Dios te llamó a ti, te sentó en una iglesia, te abrió una iglesia en un lugar. Porque Dios, hermano, ¿cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo? Porque Dios te puso en el lugar, porque Dios te llamó. Lo vas a entender, hermano. Por eso el hombre que pastor o ministro, iglesia, creyente, que no entiende por qué Dios lo plantó en una denominación, por qué Dios lo llevó a un lugar, hermano, no entiendes que no se les ha revelado el Cristo. En este tiempo muchos se les va a revelar, hermano, y para que desarrollen su función, para que desarrollen realmente lo que realmente Dios los llamó, hermano, para que sepan por qué Dios los plantó en un lugar. No es para que se desarraigaran, sino para que dieran fruto, fueran de bendición en una iglesia, hermano. Pero hay quienes no. Por eso hay mucha corriente de, hermano, de hombres que salen, hombres que se revelan porque no saben quiénes son y no saben para qué fueron llamados, porque en muchos de ellos, hermanos, opera el espíritu del anticristo. Por eso dice que estaban entre nosotros, pero salieron porque no eran de nosotros, porque no entienden que Dios nos une para un trabajo, para que Dios nos une en una función, para que estemos en un mismo sentir, para que todos los de ese lugar pongamos los ojos en el Cristo. Está llegando el tiempo donde la iglesia, hermano, la iglesia, hermano, siempre será una, o ha sido una desde el principio, pero la iglesia está dividida. No hay un acuerdo, hermano. Acuerdo es unidad. En Hechos 8 dice 3: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué es lo que están nosotros enseñados, hermano? Dice, hermano, vean lo que dice que la iglesia, no dice las iglesias, dice la iglesia. Por lo tanto, mirad, dice en Hechos 20:28, por lo tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor, no dice las iglesias. Quiero darles a entender, hermano, que Dios no dejó ni al catolicismo, ni a los pentecosteses, ni a GMP, hermano, gracia y misericordia, paz, ni bautistas, ni presbiterianos, ni mormones, ni testigos, ni musulmanes, ni islámicos, ni budistas. Ninguno de ellos salva.
Dios no dejó, hermano, una iglesia como decir tú eres la representante al que tenga que ver con una estructura. Iglesia se llama congregación, iglesia se llama familia, iglesia se llaman personas que han creído en Cristo y que han sido compradas con su sangre preciosa. La iglesia de Cristo, hermano, no es Dios habla hoy, Canacín, Yucatán. La iglesia de Cristo no es ninguna denominación. La iglesia de Cristo es aquellos que han creído y que Cristo ha comprado con su sangre, aquellos que han creído en su nombre y lo han aceptado como su Salvador. Pero ninguna religión, donde quiera que estés, hermano, te va a salvar. Si no pones tú los ojos en el Señor, si tú no entiendes que todos somos hijos de Dios, que somos de un... Aunque no estoy diciendo, hermano, que en las denominaciones como mormones, testigos de Jehová, otro tipo de sectas, son hijos de Dios, a menos que se conviertan al Cristo y acepten a Jesucristo como su Salvador y pongan la mirada en la bendita palabra, hermano, para santidad y abandono de pecado, y anden conforme a la justicia, entonces serán salvos. Pero es todo. Yo me estoy refiriendo que aunque tú estés o estemos nosotros en una denominación y la defendamos a capa y espada, no nos va a salvar. Nos va a salvar que entremos en la doctrina de Cristo, que seamos una misma iglesia, que tengamos todos un mismo lenguaje y ya no andemos divididos, sino que ahora hablemos la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermano? Cristo no es una denominación, Cristo no es una cobertura, Cristo no es una confraternidad, Cristo no es una unidad de iglesia. Cristo, hermano, por muy grande que sea esa religión en el mundo, no representa que sea la verdadera. Por muy grande, la verdadera iglesia de Cristo es una. Y es aquella que es una iglesia espiritual, hermano, es una iglesia que está formado por hombres y mujeres, jóvenes, niños, hermanos, que está formado aquellos que han creído en su nombre para salvación eterna. La verdadera iglesia de Cristo son aquellos que han alcanzado la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, pero son perseguidos por aquellos que no entienden que el Señor les manda, que creen que les manda a destruir a todos aquellos que hermanos, que no son del mismo sentido, que no son de la misma cobertura o de la misma doctrina. Estamos en un tiempo, hermano, como en el principio de Babel, queriendo llegar a los cielos con un lenguaje diferente. No, eso no va a ser así. Todos quieren llegar a Dios defendiendo su denominación, todos quieren llegar al cielo, hermano, defendiendo su doctrina. No es así, hermano. Génesis 11:1-9, mira que esto está interesante y voy terminando. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. En el principio, hermano, todo cristiano, todo creyente debe de tener un mismo lenguaje. Somos hijos de un mismo Padre, tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos la misma fe, tenemos un mismo Señor Salvador, nuestro Señor Jesucristo, tenemos una misma esperanza, tenemos una misma unidad, andamos en el vínculo, hermano, el vínculo de la paz. Y dice, en el principio dice, toda la tierra era una misma lengua y unas mismas palabras. Y entonces aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra y se establecieron allí. Dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezclas. Quiere decir que los que realmente están en Cristo solamente tenemos un lenguaje. Venimos bendiciendo. Yo bendigo a todo hermano que haya aceptado a Cristo como su Salvador. Yo lo bendigo y le pido a mi Padre que les guarde, que les proteja y que lleguemos hasta el final, que lleguemos hermano, a conocer a nuestro Padre, que lleguemos a entrar en el reino. Y te decimos, pon los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. ¿Qué les estoy diciendo? El único que salva, el único que nos va a llevar hacia el Padre es nuestro Señor Jesucristo. Ninguna denominación, ninguna cobertura, ninguna doctrina, ningún hermano religión
religión nos va a salvar, sino porque en poner los ojos en Cristo, hermano, que es el único que salva. Ninguna religión, nadie, la bendita palabra de Dios, aquellos que tenemos un mismo sentir, aquellos que entendemos que no somos los únicos que fuimos salvos, sino que en todo el mundo hay gente que ha creído en el Señor. Por eso, hermano, digo que y ellos dijeron, dice: vamos y hagamos ladrillo, coscámoslos con fuego, y les sirvió en lugar de ladrillo en piedra. Quiere decir que desecharon, hermano, los estatutos, desecharon los fundamentos de Cristo, de tal manera que desecharon, hermano, la piedra angular. Estos edificaron, empezaron a edificar a su manera, de tal manera que el hagamos ladrillo, buscámoslo con fuego, quiere decir que presentaron un fuego extraño y lo presentaron una manera de humanidad, porque esos ladrillos eran hechos con paja. Quiere decir, hermano, que de tal manera con basura eran hechos, hermano, con aquello que tenían que ver con la humanidad. Entonces, si vemos que dejaron, dice, hagamos, dice, a nuestra imagen, desecharon la palabra, hermano, desecharon la palabra, desecharon la piedra que era Cristo. O sea que desecharon la doctrina de Cristo, dice, y el asfalto en lugar de mezcla. El asfalto representa al Espíritu Santo. Desecharon la alianza del Espíritu Santo, lo que nos hace estar unidos a la doctrina de Cristo. Por eso dice la misma Escritura que en este tiempo han salido, en Juan dice que han salido muchos engañadores, que han salido por el mundo, dice, que no confiesan al Cristo que ha venido en carne. Esto es el engañador y el anticristo, que los enseña eso, hermano, que el hombre empezaron a sentar doctrinas, empezaron a enseñar mandamientos, enseñaron a desechar al Cristo, aquellos que lo llevaban a la salvación, aquello que hacía poner los ojos en el Señor, y dice que entra el anticristo, hermano, a ministrarles, a enseñarles una nueva doctrina. No hay otra nueva doctrina, una sola doctrina existe, y es aquella que nos hace tener una misma unidad, la que nos hace poner los ojos en el Señor, que la que nos hace entender que ninguna denominación, que ninguna congregación, que ninguna cobertura, que ninguna iglesia, que ninguna religión salva. Eso es poner los ojos en el Cristo. Por eso veo yo, hermano, en el 2 de Juan 1:8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Miren lo que dice el 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Al que se persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Qué tremendo es entender de que somos de Cristo, que somos de Dios. ¿Cómo lo entendemos? Porque sabemos que no somos los únicos, que sabemos que todo aquel que ha creído en Cristo, hay que orar por los hermanos, hay que orar por la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es una denominación, la iglesia de Cristo son aquellos que han creído, aquellos que van a ser salvos por la sangre de Cristo, aquellos que van a ser salvos, aquellos que han creído en su bendita palabra para salvación. Desafortunadamente hay ministros influenciados por el espíritu del anticristo y no guiados por el Espíritu Santo, que no saben, hermano, ni entienden. Ya los evangelistas, repito, ya no saben el poder. Ahora palabras bonitas, o sea, Dios mío, eso no es evangelismo. Ya no saben cuál es su papel. Ahora los evangelistas están encerrados, hermano, están hablando cosas que no tienen nada que ver con salvación, porque no están llamando a la salvación, no están llamando a la reconciliación, no están llamando al arrepentimiento, no están hablando de sanidad. Ahora quiere, llame, mande tu teléfono, voy a orar por ti, mándalo, vamos a meter en la red de oraciones. ¿Qué es eso, hermano? Yo nunca he visto eso. Pero bueno, están confundidos, hermano. Por eso dice que, hermano, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Si alguno nos dice, hermano, si algo nos debe de unir, es la doctrina, sabiendo que somos un mismo cuerpo, pero con diferentes funciones, para que la iglesia de Cristo pueda funcionar. Somos muchos miembros. Cada quien, cada denominación, cada iglesia, cada lugar está ejerciendo una función donde Dios lo plantó.
Nosotros estamos ejerciendo como Iglesia de Cristo GMP, estamos ejerciendo una función, un llamamiento, algo que Dios nos dejó de encargados, pero sabemos, hermano, que somos solamente una parte, un miembro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no lo forma Gracia, Misericordia y Paz, no lo forma ninguna otra denominación. El cuerpo de Cristo lo forman muchos hombres que han entendido su papel, su responsabilidad, y que el día de mañana vamos a dar cuenta de la función que nos entregó, el encargo que nos entregó, y sobre eso vamos a dar cuenta. Él no mandó de que como ministros estemos pendientes de que la vida del quien hace bien, quien hace mal, de los otros ministros. Él mandó que nosotros nos hagamos responsables de lo que Él nos dio. Muchos están pendientes más en la vida de otros que en lo que tienen que desarrollar en su propia vida. Entonces vemos, hermano, que por eso dijo en Génesis, y dijeron: vamos y edifiquemos una torre y una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Quiere decir, y hagamos, dice, un nombre, pero si fuéramos esparcidos, dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Quiere decir que hay quienes se hicieron un nombre, fueron hombres de renombre, buscaron más su gloria, buscaron más su fama, buscaron más su poder, buscaron expandirse. Hermano, la Iglesia de Cristo no es aquella que es muy grande, sino aquella, hermano, que enseña que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Dice: hagámonos un nombre. Aquellos que defienden que son la iglesia verdadera, que son teólogos, tienen títulos, hermano, no es lo verdadero. Están errados, engañados por el espíritu del anticristo, quienes inician la persecución contra la iglesia en este tiempo. Es por eso que no defienden a los hijos de Dios, hermano, porque están en contra de ellos. Dice que dice que llegue al cielo una cúspide, una torre que llegue al cielo. Eso quiere decir que creen que la salvación se llega por estar aparte, por desechar a los demás. No, hermano, la Iglesia de Cristo en este tiempo, la verdadera iglesia en este tiempo, se le va a abrir el entendimiento por el Espíritu Santo. Los pastores reconocerán y entenderán que solo tenemos que ejercer una función, y estaremos bendiciéndonos unos a otros, estaremos orando unos por otros, estaremos clamando unos por otros, estaremos diciendo: estos son los hijos de Dios, porque la iglesia de Cristo, hermano, estará formada por aquellos que entiendan realmente su papel. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de la obra que han pensado hacer. ¿Qué está diciendo? Se volvieron sectarios, defienden su doctrina sin entender que la verdadera doctrina no nos hace entender que somos una iglesia, un mismo cuerpo, y debemos de caminar como un solo hombre. Cada quien ejerza su función en el cual Dios le mandó, hermano. En el versículo 7: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra, y dejaron edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Y qué está diciendo, hermano? Ministros, iglesias, creyentes confundidos, que no saben de qué espíritu son. Hermano, ¿por qué? Porque tienen una lengua confusa, no nos entendemos. Ahora es debatir, ahora es pelearnos, ahora, hermanos, es ver quién tiene la razón. Estos no tienen el Espíritu de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque edificaron se dividieron de lo que realmente, y dejaron realmente de poner los ojos en el Señor. ¿Por qué? Porque si realmente tuvieran los ojos en el Señor, entenderían, hermano, que la salvación no se llega, hermano, por denominación, por ser sectarios, por apartarse, por ser la iglesia más grande, por defender una cobertura, por defender a un hombre, a un apóstol, a un ministro, por lo que sea. No se llega a eso, hermano, sino se llega a través de la bendita palabra, que todos creamos que somos parte de un mismo cuerpo, y que si no defendemos nuestra salvación, y si no buscamos nuestra salvación, nos vamos a quedar.
tiempo, hermano, de pedir por la iglesia a todos. Con esto terminé. En Efesios 4:11, ¿por qué Cristo no viene? ¿Por qué Cristo, hermano, todavía está esperando en nuestras vidas? Aunque Cristo va a venir pronto, hermano. Pero los que ya han entendido, los que están resplandeciendo, son los que están enseñando que la palabra de Dios se cumple, porque están hablando la justicia, están enseñando a la multitud, que están enseñando que por la fe, hermano, que la salvación se alcanza por la fe para llegar a ser justos y justificados por Dios. Eso es lo que estaba diciendo Daniel. Dice que los que van a resplandecer tendrán un mismo lenguaje. Todos nos vamos a unir. Las iglesias, las denominaciones, los creyentes nos vamos a unir. Estaremos entendiendo de qué estamos hablando, hermano. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, empleando con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Está clarísimo, hermano. Los ministerios, ¿dónde están los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros que realmente estén ejerciendo, hermano, su función, hermano, de capacitar a la iglesia, de que todos poner los ojos en el Señor, que no es denominación, que no es, hermano, que no es sectarismo, que no es la cobertura, que no es la iglesia más grande, sino que todos debemos de estar hablando de una misma cosa, En este tiempo, la iglesia es el Espíritu Santo y los hombres de Dios estarán hablando una misma cosa, hermano, poner los ojos en el Cristo. ¿Qué estamos diciendo? Nadie salva, sino solamente Él, que es autor y consumador de la fe. Qué hermoso eso, hermano. Qué hermoso es poner los ojos en Jesús. Pueblo de Dios, nada nos va a salvar si nosotros no ponemos los ojos y creemos que todo aquel que ha creído en Cristo es parte de la iglesia de Cristo. La persecución empieza de adentro. La persecución empezará por hombres que no entienden de qué espíritus son. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. No depende de una congregación, no depende de un pastor, no depende de ningún apóstol, de ningún profeta, de ningún nadie. La salvación de cada quien depende que aquel que entienda, que aquel que tiene que buscar la palabra, hacer la voluntad de Dios, de ella dependa su salvación. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. No es la iglesia donde estés, es creer en Cristo Jesús, confesarlo como tu Salvador y aferrarte a la palabra, hacer lo que la palabra dice. Dios te bendiga en esta mañana. Comparte la palabra, hermano. Disculpa, nos pasamos. Comparte la palabra, dele like a la palabra. Hermanos, esperamos el viernes a las 6 de la tarde, hermano, en punto la transmisión. Y el domingo a las 10 de la mañana aquí en Cerritos, Muchachén, Canacín. Que Dios te bendiga y muchas gracias por tu tiempo. Dios te guarde.